tardes. Ha sido bastante prolijo mi presentador y todo lo que ustedes han escuchado es ex, no es actualmente. Yo fui todas esas cosas, actualmente me desempeño como docente universitario y como abogado litigante. Eso me ha permitido de una u otra manera pues acercarme un poco a los temas que nosotros vamos a desarrollar en la tarde de hoy y trataremos de platicar un ratico de una manera muy somera sobre la incidencia penal que puede tener el desarrollo de la actividad contractual por parte de la administración y obviamente quienes intervienen en el desarrollo de esta actividad. Empecemos nosotros por determinar qué es un contrato estatal. Ustedes más que nadie lo deben recordar en el ejercicio de su actividad de control y definitivamente no nos podemos alejar de la definición de que se trata de un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque allí interviene la voluntad de la administración y en él se contraen una serie de obligaciones, una serie de derechos, tanto para la administración como para quien habrá de desarrollar el objeto contractual que se ha estipulado. Decimos entonces que se trata de un acto jurídico generador de obligaciones que celebran las entidades, específicamente las públicas, previstas en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivadas de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo define esta ley. ¿Cuál es la ley que regula la actividad contractual? Pues la Ley 80 de 1993, que sigue siendo con los desarrollos a través de decreto, la norma que obviamente se aplica en todas y cada una de las entidades, específicamente entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios cuando a ellas se les ha facultado la actividad contractual. ¿Qué es un elemento fundamental para saber que existe un contrato? Definitivamente entender que en materia de la actividad administrativa, obligatoriamente debe ser por escrito. Cuando nosotros tengamos el contrato por escrito y se haya definido el objeto, es decir, qué es lo que queremos contratar, definitivamente ya ahí nosotros tenemos la celebración del contrato. El contrato administrativo no requiere de mayor solemnidad, como por ejemplo elevarlo a escritura pública o por ejemplo que se preconstituyan las famosas pólizas de seguridad o riesgo que nosotros conocemos, deben siempre estar allí inmersas. Eso es otra faceta completamente diferente. Para la elaboración del contrato sencillamente es que las partes se pongan de acuerdo, que tengamos un objeto respecto de qué es lo que vamos a desarrollar, que se tenga la idoneidad por parte del contratista y que se haya celebrado por escrito. De resto no hay absolutamente nada más. Cuando hablamos de celebración por escrito, indicamos que lo debe firmar tanto la administración como el contratista respectivo. En este orden de ideas estaremos hablando de que solamente cuando haya necesidad de hacer la disposición general de un derecho, específicamente del de dominio, ese contrato sí deberá constar por escritura pública. Cuando hablamos del derecho de dominio estaríamos hablando de acciones legales que caen sobre los derechos reales y en este orden de ideas tendríamos que estar trasladando de un propietario a otro el determinado bien que se esté comprando, que se esté contratando. A título de ejemplo, si vamos a hacer una zona de reserva forestal para tener mejores caudales de agua, pues obviamente habremos de desarrollar un contrato de compraventa por parte de la administración. Ese contrato de compraventa tiene obligatoriamente que suscribirse, elevarse a escritura pública y la escritura pública pues protocolizarse en la respectiva notaría del círculo en donde se encuentre el municipio o la entidad territorial que lo esté comprando. De resto, la obra de cerramiento para ese predio, la obra de captación de agua para ese predio, que nos ayuda a tener el recurso hídrico para la municipalidad o para la determinada entidad a donde vayamos a beneficiar, ese no requiere el tipo de escritura pública. Lo importante es que nos hayamos puesto de acuerdo con el objeto, obviamente también con el valor, y suscribirlo en un documento común y corriente. Documento que puede ser membreteado o no membreteado por parte de la entidad territorial, eso no indica ningún tipo de obligatoriedad, solamente que lo suscriba quien tiene la facultad de representación legal por parte del municipio, que normalmente o de la entidad territorial, que normalmente es en los municipios el alcalde, en los institutos el director, gerente, presidente, la persona que lleve la representación legal, o en quien estos dos anteriores hayan delegado la potestad de contratar. Y entonces en ese orden de ideas podríamos estar hablando de subgerentes, vicepresidentes, secretarios de los determinados despachos para que ellos puedan suscribir el contrato y obviamente el contratista.
Cuando sobre el objeto contractual se esté desarrollando una garantía real o una afectación real, independientemente del dominio, como puede ser las servidumbres, esas significa que también deben ser desarrolladas dentro del texto y obviamente subidas, elevadas a escritura pública para que adicionalmente también queden registradas en el folio de matrícula catastral, indicando que hay una afectación o un gravamen real sobre el predio o sobre el elemento sobre el cual nosotros lo estamos constituyendo. Sigue. La contratación estatal tiene un propósito y un fin, y es satisfacer necesidades básicas de la colectividad. En ese orden de ideas, la proyección debe estar siempre encaminada primero a ubicar la necesidad y posteriormente, ubicada la necesidad, hacer toda la serie de elementos previos que son necesarios para el desarrollo de un contrato. Estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, ante todo los estudios que son internos de disponibilidad presupuestal y las partidas o asignaciones que se hayan creado dentro de los respectivos rubros o presupuestos institucionales. Que no nos vaya a suceder como en la imagen que pues no es solamente que aparece aquí registrada, sino lo que nosotros vemos normalmente, que se proyecta la realización de una determinada obra, un contrato. Juguemos casi siempre con una obra civil que puede ser la construcción de un establecimiento público, llámese escuela, hospital, lugar donde vayan a estar radicadas las autoridades, o un puente como este, y la proyección está perfecta para el puente, cuánto de luz va a tener, cuánto espacio le vamos a dejar para que por debajo crucen las aguas, crucen los carros, crucen las personas, pero se nos ha olvidado, como casi siempre, hacerle los accesos, y ahí quedamos nosotros con un maravilloso puente sin accesos que no nos sirve para absolutamente nada. Siguiente. Una vez nosotros nos hayamos puesto de acuerdo, hablando nosotros de una parte contratista y del otro lado contratante entendido como la administración pública, habremos de decir que finalizada la concepción del objeto y la contraprestación, que no es otra cosa que el precio, pues este ya queda suscrito y empieza el desarrollo de la actividad. Esa actividad ahora sí requiere de otra serie de requisitos, como por ejemplo, para poder hacer acta de inicio, nosotros obligatoriamente debemos ser conscientes de que el contratista debe asegurar la obra que se le ha adjudicado. ¿Cómo se asegura dicha actuación? A través de una póliza de riesgos que debe cumplir elementos como estabilidad de la obra, calidad de los materiales y una cosa fundamental, y no porque la nombre de último tiene que ser siempre de último, por el contrario, casi siempre debe ser la primera, debe ser la garantía de las prestaciones sociales de los empleados que haya de contratar el contratista para el desarrollo de esa obra. Cuando ya esté todo cubierto, inclusive con los periodos de gracia, una vez terminado, es decir, deberá suscribirse una póliza de cumplimiento en cuanto al término del contrato, más 6 meses más, 12 meses más, 18 meses más, 24 meses más, respecto de que nos asegure que se le han pagado no solamente las prestaciones sociales a los empleados, sino también la de estabilidad de la obra. Es decir, que no estemos nosotros cortando, como en el puente anterior, la cintica para inaugurarlo y se caiga inmediatamente. Eso hace precisamente que pues, los dineros públicos, por ser cosa pública, por ser cosa que nos interesa a todos, pues definitivamente estén protegidos y tengan la salvaguarda de que ante alguna eventualidad pues se puedan corregir con cargo a la póliza y ya la aseguradora mirará cómo hace para recuperar ese dinero que ella tuvo que entregar para poder rehacer nuevamente la obra a cargo del contratista si es que éste realmente falló en la calidad de los materiales, en la calidad de los diseños o en las condiciones específicas en que se necesitaba esa actuación. Ahora bien, de todo lo que estamos hablando nosotros ahorita son requisitos y ya ahorita van a darse cuenta ustedes precisamente de por qué es necesario hacer esta introducción antes de empezar a hablar de las conductas penales o las conductas delincuenciales en las que pueden caer o incurrir las personas que desarrollan la contratación estatal. ¿Quiénes pueden contratar con el Estado?
De manera genérica pueden contratar las personas naturales y jurídicas. Una persona natural son ustedes de manera independiente y yo, cada uno en el nombre como ciudadana o ciudadano nosotros tenemos representados en nuestra capacidad, es decir, a través de la mayoría de edad y el número de cédula. Esa es nuestra facultad. Que si nos piden ahora un requisito adicional, es decir, una actuación cualificante, pues ya veremos nosotros cómo la solucionamos. Por ejemplo, ser arquitecto o ser ingeniero civil. Pero en mi caso, señoras y señores, no se hagan a la idea de que si yo llegare a contratar, yo Luis Alfredo Buitrago, su amigo y servidor, en condición de abogado, pues también lo puedo hacer. El dilema es que yo no soy la persona que va a firmar los planos y no va a hacer los estudios que requieran para el desarrollo de la actividad, pero yo sí puedo ser el socio capitalista de una persona jurídica, que entonces sería la otra entidad que también puede entrar a participar de la contratación estatal. Entonces ya tenemos dos modalidades, persona natural y persona jurídica. ¿Cómo puede ser esa persona jurídica? Puede ser del orden nacional, ustedes y yo, todos colombianos, todos de la misma región, todos del mismo departamento o de cualquier región, sin importar de dónde vengamos, o internacionales. Y entonces nosotros contamos con un socio que venga de los Estados Unidos, otro que viene de Alemania, otro que viene de Rusia y uno cuarto que viene de Singapur y no hay ningún problema. Esa es una entidad que tiene asiento aquí en Colombia, que se ha radicado acá o por lo menos una de sus filiales se ha radicado acá y ha entrado a la licitación o a la participación de la contratación con las mismas prerrogativas y en las mismas condiciones a que una persona natural, nacional, lo puede hacer. Sin perjuicio de que también esas personas jurídicas puedan ser del orden público o del orden privado. ¿Cuándo se entenderá una persona jurídica del orden público? Cuando dentro de su participación accionaria, dentro de su componente, exista una parte representada por el Estado a nivel nacional, país, el Estado a nivel regional, departamento, o el Estado a nivel local, municipio, en alguna de sus entidades descentralizadas, o sencillamente entre particulares. Entonces ya sería una persona jurídica del orden privado. Cualquiera de ellas que recoja los pliegos de condiciones, las características o necesidades que tenga la administración o la entidad en términos generales para desarrollar el contrato y cumpla con esos requisitos, pues sencillamente puede accionar de manera directa postulando y procurando sobre la base de buena calidad, buenos precios y buen tiempo, pues ser escogido y efectivamente se le adjudique el contrato y empiece el desarrollo de la obra. Ahora sí ya empezamos en materia penal. La vulneración al cumplimiento de dichos requisitos acarrea sanciones de tipo penal si se configura con ello una actuación delictiva. Para que haya delito, toda conducta debe ser motivada siempre por la intención, por la voluntad de la gente de querer cometer acto, comillas, malo. Es decir, con ganas de perjudicar a un tercero y obviamente beneficiarse él. Cuando haya esa intención, habrá entonces de verse que a los requisitos le vamos a tomar del pelo y nosotros vamos a hacernos adjudicar el contrato en beneficio personal y en perjuicio de las actividades de la administración y de los administrados. Así las cosas. Para poder hablar entonces de las sanciones o las disposiciones que puedan causarle daño a la administración, hemos de ver que quien vaya a contratar, llámese contratante, la administración pública en cualquiera de sus modalidades, o contratista, el particular, persona natural o jurídica, tiene la intención perversa, malévola, de afectar el bien jurídico protegido o el bien jurídico tutelado. En este orden de ideas estaríamos hablando de los delitos contra la administración pública. Eso sería precisamente la afectación grave, independientemente de que con ellos haya una afectación en dineros. El principal bien jurídico que nosotros debemos estar pendientes de observar, de cuidar y de proteger es la administración pública. En el desarrollo de las actividades que ustedes han escuchado, que yo he desempeñado a lo largo de mi carrera, he procurado precisamente hacerle entender a las personas que están a mi lado y específicamente hoy en día a mis alumnos cuál es el concepto del servicio público. Porque suele suceder, y ustedes más que nadie lo han visto, que a veces el servicio público
ejercido a través del servidor público, busca es que el público lo beneficie a él, le brinde el servicio a él y no al contrario. Él es el que le sirve al público, entendido como un beneficiado, como una persona de mayor condición en cuanto a las potestades y las facultades que tiene, y se encuentra, digamos que un escalón un poquitico más arriba que el resto de la ciudadanía. Pero al estar arriba no significa que tenga que ser alabado o endiosado por las personas de la colectividad. Es al contrario, el servicio público desarrollado a través del servidor público debe estar al servicio de la colectividad, y habrá de haberse entendido entonces que la persona entrega toda su capacidad y toda su disposición para que la administración desarrolle el propósito para el cual ha sido instaurada, y en el caso de, por ejemplo, de las actuaciones que son desarrolladas por corporaciones públicas o por funcionarios de elección popular, pues para que se cumpla de acuerdo a ese plan o proyecto o programa que se ha estructurado anteriormente. Por eso es que a veces vemos programas de gobierno relativamente bien estructurados, pero que al cuarto año no han sido desarrollados, si acaso, en más de un 10 o un 15%. ¿Qué pasó? La administración pública, a cargo de los administradores públicos, no fueron capaces, con su entrega y con su dedicación, de hacerlo cumplir de manera directa. Siguiente. Entrados ya en materia, debemos saber que el Código Penal colombiano, Ley 599, ha establecido dentro de su estructura legal un capítulo dedicado de manera exclusiva a los delitos contra la administración pública, y específicamente hace referencia a la actividad contractual que el Estado, a través de la diversa manifestación de la administración, puede desarrollar. El artículo 408 nos habla de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades debemos entenderlas como las cosas para las cuales yo no soy dado para realizar. Yo soy inhábil, no puedo desarrollar ese tipo de actuación, y eso es anterior al desarrollo del contrato, de la vinculación que se tiene entre la administración y el contratista. No tengo la capacidad, por ejemplo, no puedo ser, en este orden de ideas, contratista de la administración, porque si se exige como requisito no haber sido sancionado, yo puedo tener alguna sanción, y entonces eso me inhabilita para el desarrollo de la actividad. La otra, que yo no pueda ejercer de manera libre y eficiente mi profesión, llamándose arquitecto, topógrafo, ingeniero o abogado, porque alguna restricción de la ley me lo prohíbe. Por ejemplo, que sea servidor público. No siempre las prohibiciones son sanciones. Si yo soy servidor público desarrollando otra función, a título de ejemplo, fiscal, juez, de una entidad territorial muy lejos del sitio donde voy a contratar, yo no puedo tener una empresa que licite, y mucho menos ser el representante legal, porque eso inhabilita no solamente el ejercicio de la actividad contractual, también el ejercicio de la actividad jurisdiccional, sino que también inhabilita al resto de socios. Por lo tanto, esa sería una acción de inhabilidad. Y se dan cuenta, yo ya tenía la empresa y vino este contrato en una entidad territorial muy distante donde desarrollo mi función, y en ese orden de ideas no tengo la habilidad para poder presentarme para ser elegido, a pesar de que tenga toda la capacidad y toda la idoneidad. Ahora bien, la incompatibilidad surge al momento de la creación del contrato o con ocasión del mismo. A título de ejemplo, pensemos entonces, hay una persona que tiene un contrato con una entidad territorial, pensemos que se trata de un contrato de suministro. El contrato de suministro es el que debe entregar periódicamente una serie de insumos, y entonces estamos hablando de la papelería, la dotación de tintas para las impresoras, el mantenimiento de las impresoras, el mantenimiento de los computadores, pero esa persona es mi esposa. Cuando yo vaya a desarrollar la actividad contractual, para ella hay una de dos opciones: o cede el contrato o termina el contrato para que yo pueda suscribir el mío.
porque si no, habría una incompatibilidad en el desarrollo de la ejecución contractual. O en su defecto, pues yo no me presento para que ella continúe con su actividad y no le cree incompatibilidades. Eso sucede también con los cargos de elección popular. Pensemos entonces, habrá un funcionario nombrado previamente en una administración anterior, yo salí elegido por voto popular y al encontrarme con ese familiar allí, se presenta, producto de la elección mía y del nombramiento de aquel, cuando se trata de libre nombramiento y remoción o cuando se trata de provisionalidad, que hay una incompatibilidad para el ejercicio del cargo. Por lo tanto, esa persona tendría que retirarse. Habida consideración de que la elección, poniéndome de ejemplo, ha sido popular, pues entonces prima esa y el otro tiene que ceder su recurso. ¿Cuándo no habría incompatibilidad en tratándose del desarrollo de la función pública? Cuando aquella persona ya se encuentra vinculada con la administración, pero tiene el estatus y la protección de la carrera administrativa. En ese orden de ideas no habría problema alguno para el desarrollo de la función. Pero ahora hablemos de los contratos. La incompatibilidad estaría dada sobre la base de que yo, por ejemplo, tenga más contratos con la administración y uno de los requisitos para este tipo de contratos o vinculación es que no haya tenido contratación alguna dentro del año inmediatamente anterior. O por ejemplo, la otra, que no tenga ningún familiar vinculado y mucho menos con los procesos de selección. Que cuando yo vaya a contratar, no vaya a contratar con mi cuñado, que es el alcalde, o el gerente, o el subdirector, o el director, o la persona encargada de la actividad contractual, porque él es el que elige. Y obviamente las conjeturas harán pensar que por el lazo de familiaridad, pues definitivamente me fue adjudicado a mí, ya casi que a dedo, por encima de los requisitos que allí se tengan. ¿Quién comete el delito en este orden de ideas? Para que nosotros lo vayamos pensando. El servidor público. Por eso cuando nosotros leemos acá en esta parte que inicia el tipo penal del artículo 408 de la violación del régimen, dice el servidor público. Eso significa que él tiene la potestad y la capacidad de rehusarse a desarrollar esa vinculación contractual porque logra entender que el postulante está inhabilitado o tiene un elemento de incompatibilidad en relación para con él. Si a pesar de ese análisis se encuentra que quiere continuar, que quiere desarrollar la actividad, pues evidentemente persiste en su intención y se nota, comillas nuevamente, lo que nosotros llamamos como el dolo, que no es otra cosa que la intención perversa, real y efectiva de causarle daño a algo o a alguien. En este caso es a algo, a la administración pública y obviamente a los recursos públicos. De suerte que entonces hablamos de un servidor público que es una persona indeterminada, lo importante es que sea servidor público y eso significa cualificado. ¿Por qué hablamos de indeterminado? Porque no sabemos exactamente qué tipo de servidor público es. No sabemos si es hombre, si es mujer, si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es azul, si es gordo o flaco, es una persona cualquiera. Lo importante es que tiene una cualificación. Tiene la condición de ser servidor público en las diversas formas en que el servicio público permite que yo me vincule con la administración. Que en el ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses. Tan grave será la afectación al bien jurídico tutelado de administración pública que el punto de partida es 64 meses. Quiero referirles a ustedes que toda pena que supere el mínimo de 48 meses, es decir, 4 años, tiene por obligación una medida de protección, una medida de aseguramiento que significa que a la persona se le priva de la libertad, inclusive dentro de las etapas de investigación, imputación y acusación. De suerte entonces que si llega a ser responsable, de una vez, por ser una pena cuyo mínimo parte de 48 meses, debe tener pena de prisión intramural, obligatoriamente. Entonces, eso nos ejemplifica definitivamente que es bastante importante proteger la administración pública en el sentido de que allí se desarrollan todos los planes, proyectos y programas que se han estructurado de buena manera, pero por el mal actuar de este personaje, pues se ve truncado.
con la afectación consuetudinaria o seguida, es decir, que se afectan los recursos económicos de la administración. Es obligatorio que los administrados, la población, las y los veedores deban primero ir a interponer las respectivas quejas, querellas o denuncias. Se supone que este tipo de delitos no es querellable, no es de los que están registrados en el artículo 71 del Código Penal, sino que son conocidos directamente por la administración judicial, es decir, son conocidos de oficio, y en ese orden de ideas no se requiere, primero, que los administrados o los veedores vayan a interponer la respectiva denuncia penal o la queja disciplinaria. No, la misma administración, a través de sus órganos de control, debe entender que debe estar, ojo avisor, haciendo control directo para el ejercicio de cada contrato. Claro, que ustedes pongan las alarmas antes de que se hayan disparado automáticamente las alarmas es otra cosa diferente. Tendrían por obligación que las alarmas dispararse solitas, así nadie las active. Pero si las activan antes, pues es mucho mejor porque empieza de manera inmediata la acción judicial de investigación a efectos de determinar si efectivamente esa persona cometió el delito o no. Entonces, no es necesario, no es requisito que primero se activen las denuncias para que después venga la administración a desarrollar esa actividad. Ahora bien, adicionalmente, señoras y señores, para que entendamos eso, el papel que deben tener las administraciones y quienes controlan a las administraciones, que la sanción no solamente será del orden penal. Ustedes tal vez en la mañana de hoy o el día de ayer vieron las sanciones administrativas que corresponden a una inhabilidad para el ejercicio de ciertas actividades o funciones públicas y obviamente el desligarse de la actividad o función pública si era que todavía se encontraba activo esta persona. Aquí las sanciones del orden penal paga él directamente con su libertad y adicionalmente debe pagarle al Estado con su peculio, con su dinero, el que se ha podido ganar a lo largo de la vida, una multa o sanción que equivale a decirle: sociedad, la compenso por haber sido muérgano, porque ustedes me dieron una confianza y yo no fui capaz de sostenerla y mantenerla, los vengo a compensar. Eso es diferente de la compensación o de la reparación de perjuicios que se le deba hacer a la víctima directa respecto de las afectaciones que se tengan. Pensemos entonces a nivel municipal. La sociedad es todo el país y entonces dice que adicionalmente a los 216 meses como pena máxima tendrá multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, multa que va para el Estado. No es para el municipio o para la entidad departamental, multa que va para el Estado, producto del dinero que este personaje tiene como capital. Pero eso no significa que si termina siendo declarado responsable, es decir, delincuente, deba reparar integralmente a las víctimas. La víctima en este caso, ¿quién es? La administración municipal, departamental, la administración desconcentrada por servicios que vio afectada esa actuación y la comunidad. Entonces, estábamos viendo que íbamos a comprar el predio para la captación de agua, para poder sembrar una zona de reserva hídrica y resulta que el lote dentro de ese municipio costaba 100 pesos. Pues es necesario entrar a reparar los 100 pesos al municipio. Esa sí ya es diferente. ¿Con qué otros costos? Pues los costos en los que se haya incurrido para el desarrollo de la actividad procesal contractual. Por ejemplo, si tuvieron que hacerse estudios de factibilidad o prefactibilidad y esos costaron 30 pesos, pues súmele el valor de los 100 que se afectaron, más los 30 pesos adicionales, más las publicaciones, más las notificaciones, más los eventos que se tuvieron que hacer para poder socializar ante la comunidad el desarrollo de la actividad. Adicionalmente, viene entonces otra sanción diferente a la disciplinaria, que es alejar a ese funcionario como una pena accesoria de derechos y funciones públicas en un término de 80 a 216 meses. 80 dividido 12 nos da un poquitico más de 6 años y medio aproximadamente. Eso significa que durante 6 años y medio no vamos a tener a esa persona en ningún cargo o puesto público a nivel nacional.
desde La Guajira hasta el Amazonas y desde Nariño hasta Arauca, en sus extremos más meridionales de la República de Colombia. No lo vamos a tener, nada, bajo ninguna modalidad. Esa, por ejemplo, es una de las inhabilidades. El ejercicio de derechos y funciones públicas, esa es una inhabilidad para el ejercicio contractual. Yo no me puedo postular como licitante porque yo estoy inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Claro, yo al momento de ser contratista no me vuelvo servidor público, pero el desarrollo de la actividad hace parte de la función pública, por lo tanto yo no puedo estar presente en el desarrollo de esas actividades. Siguiente. Pues maravilloso, dicen los hermanos cristianos, gloria a Dios. Ojalá exista alguna vez algún delincuente bueno que sea capaz de devolver el dinero a tiempo y eso se le tendrá como una característica o una, se me escapa en este momento, una condición de menor punibilidad. Es decir, se le afecta a favor la pena, se le rebaja sustancialmente, pero de que lleva sanción penal obligatoriamente, y de que lleva multa. Por eso hay un campo de acción entre un mínimo y un máximo, entre un piso y un techo. Entre más grave y afectada sea la conducta, más arriba o más cerca al techo estamos. Entre más leve y más acciones buenas en cuanto a resarcir el daño, estaremos más cerca al piso. Pero de que llega al piso, tiene su sanción. Señor. Sí. Del contrato. Uh-huh. Eso es, ni para el uno ni para el otro. Si la estampilla fue creada por el Consejo Municipal y se determina que eso tendrá un determinado fondo, va para el fondo específico que haya sido creado siempre y cuando exista el rubro dentro del presupuesto, porque esa es la única manera en que ese rubro puede ser aumentado de manera paulatina. Mientras no haya creado rubro alguno, pues esa carga adicional tributaria no puede cargársele, no puede imponérsele al contratista. Y entonces iría para ese fondo especial, el que se haya creado. No se me ocurre en ese momento alguno, pero para el que se haya creado, iría para allá. No va para el municipio como gastos generales o cualquier otro proyecto, sino para ese. Y nunca ningún dinero que se recoja va para el funcionario o el titular de la alcaldía. Nunca, porque eso sería un peculado, de lo cual nosotros charlaremos ahorita rápidamente, porque son delitos completamente diferentes, pero que no tienen que ver con la contratación. Acá vamos a mirar los que tienen relación directa con la contratación. Señor. No, señor. Interés indebido en la celebración de contratos. Nuevamente, ¿quién desarrolla la conducta de celebración indebida? El servidor público, es decir, la persona que tiene la facultad de llamar, de invitar y de hacer el proceso de selección de los diversos postulantes y lo escoja. En ese orden de ideas, se habrá de entender que quien escoja tiene un interés malo, nefasto, perverso, y lo hizo ver al momento de escoger al que no debía. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que se deba invertir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión, lo mismo, 64, eso significa que supera 48, eso significa que tiene imposición de medida de aseguramiento y que si llega a terminar siendo sancionado penalmente, tiene intramural, es decir, obligatoriamente debe ser prisión. Y las multas de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuál es la parte que nos debe interesar? Lo que dice acá, que se interese en provecho propio, es decir, que esa persona busque obtener para sí unos réditos, una ganancia, pero no siempre tienen que ser para uno, puede ser para un tercero. El tercero no tiene que ser obligatoriamente familiar.
Es mi gran amigo, el compadre, y está vaciado y está llevado. Y yo quiero que ese contratico le corresponda a él para beneficiarlo, para que salga adelante, para que tenga una platica, para que él también se pueda comprar una camioneta 4x4 y pueda subir y bajar todos los días de la vereda al municipio. Así de sencillo. Ya se podrán entonces ustedes imaginar que el interés era bastante grande, ¿cierto? Pero entonces, perdónenme la expresión tan popular, pero termina siendo así. Las abuelas nos han enseñado que al lado del enfermo come el alentado. Y entonces a mí me interesa que usted se quede con el contrato porque finalmente sus ganancias son mis alegrías y mis ganancias. Siguiente, por favor. Así hace literalmente el contratista. Deja el puente a medio hacer, la terminación de la carretera pendiente, porque nunca se termina, pero él sale feliz, inclusive con algunos elementos que son propios de la obra, pero por encima de eso, con los bolsillos llenos de dinero. Eso es lo que se pretende evitar con la consagración de estos delitos en el capítulo de los delitos contra la administración pública. Oigan, seamos pulcros, seamos transparentes. Definitivamente las campañas, una, otra, aquella o esta, que hablan de anticorrupción, todas realmente son buenas en la medida en que efectivamente se puedan llegar a desarrollar. Hace muchos años, los más mayores habrán de recordar que hubo una persona que, ejerciendo la candidatura, la presidencia de la República, decía con un tono nasal que iba a poner en su justa proporción la corrupción. O sea, ni siquiera la iba a acabar, sino que ya se les había desbordado tanto, decía este señor expresidente de la República, que iba a poner a la corrupción en su justa proporción. Es decir, soy consciente de que la hay, vamos a robar, pero vamos a robar poquito. No, la idea es que no robemos ni poquito. La idea es que también dentro del colectivo popular nosotros empecemos a quitar esa perversa frase que en algún momento, al referirnos a la administración y a los servidores de la administración, decimos, robó, pero hizo. Eso es justificar de una manera miserable lo que no se ha debido justificar desde el principio, porque nos faltó control y seguimiento para cada una de las actividades. Que eso no es de buen recibo y no le gusta a las demás personas, es cierto, pero ese es el costo de ser pulcro y transparente. Siguiente. Habíamos hablado de requisitos, ahora viene entonces la figura. Vimos entonces inicialmente la vinculación del servidor público en cuanto a la incompatibilidad e inhabilidad, la vinculación del servidor público respecto al interés directo o de un tercero, y ahora vamos a ver que el contrato se celebra, pero nos pasamos de lado, nos saltamos uno de los tantos requisitos que son obligatorios para poder suscribir dicha vinculación contractual. Nuevamente, el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá otra vez en prisión, que parte del 64, que es superior a 48, de todo lo cual se infiere que obligatoriamente tiene que imponérsele una medida de aseguramiento y que será penado intramural, si termina siendo responsable, hasta un máximo de 266 meses, y las multas de 666 a 300 e inhabilidad de funciones públicas de 80 a 216 meses. Aquí es necesario establecer la primera parte. Tramitar contratos sin observancia de los requisitos legales, es decir, todos los actos precontractuales que se deben desarrollar por parte de la administración a efectos de que cuando se estructure la licitación, lo que antiguamente se llamaba pliego de condiciones, pues estuviera perfectamente bien elaborado. La licitación debe prever lo previsible, debe prever que el puente peatonal tenga accesos por uno y por otro lado, debe prever que debe tener un mantenimiento periódico o por lo menos el primer mantenimiento dentro de los siguientes 1, 2 o 3 años para que en la siguiente administración se prevea nuevamente el sostenimiento o el mantenimiento de ese puente. Debe prever que un puente sin barandas, obviamente, es una incitación al, pues no digamos que al suicidio, pero sí a que existan una serie de demandas contra la administración por la mala realización de la obra. Alguien, por efectos de un cordón suelto, se tropieza,
se cae, no tiene baranda de qué agarrarse y al piso fue a dar. Si sale bien librado, se parte la clavícula y el fémur, pero si no, no lo van a cobrar por nuevo, producto de que en el contrato no se nos ocurrió ver que tenía barandas. ¿Un puente lleva barandas? Sí, a veces preguntan ese tipo de cosas las personas. O los accesos, lo mismo en las escaleras. Son cosas a veces tan pequeñas, tan nimias, que producen una serie de conceptos de responsabilidad. Esos son los trámites precontractuales. La celebración son los trámites contractuales. A título de ejemplo, que se revise si efectivamente la persona tiene inhabilidad o incompatibilidad, si tiene la capacidad legal para desarrollarlo. Yo puedo presentarme como abogado con mi cédula de ciudadanía sin necesidad de la tarjeta, porque yo no voy a fungir como abogado para el contrato que va a hacer, llámese contrato de obra pública o llámese contrato de suministro, pero también tienen que ver si yo tengo la capacidad. Tendrían que ver si efectivamente yo estoy libre de cualquier apremio y de pronto por allá mi familia me hizo un proceso de interdicción ante el juzgado de familia porque me gusta el chupe y entonces no soy dado a tener capacidad para poder vincular mi palabra ni mi capital, o por el contrario, soy un ludópata, soy un adicto al juego y entonces todo lo vivo jugando, por eso no puedo tener administración de mis bienes, soy incapaz relativo. Y al ser incapaz relativo no puedo comprometer mi voluntad, valga la redundancia, mi capacidad para el desarrollo de la función y por lo tanto ese contrato sería nulo. Pero si eso es observable por la administración y el personaje... Aquí en este pueblito nadie viene, nadie averigua, nadie dice nada, pues obviamente está incurriendo en el delito. La otra pregunta es, ¿se acuerdan ustedes que al principio yo les decía que cuando haya intención o voluntad, toda conducta será penal, será punible? Pues el servidor público que tratando de hacer su máximo esfuerzo, no logre encontrar que este personaje carece de capacidad y contrate con él, pues está exonerado. No del proceso, porque el proceso sí se lo hacen, pero sí estaría exonerado de la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal que se le pueda venir encima al haber contratado sin ese lleno de los requisitos legales. Y al final viene el concepto de la liquidación del contrato. La liquidación del contrato es la muerte en debida forma del contrato por las diversas manifestaciones que ésta pueda tener. La primera de ellas, que se cumplió. Esa es la mejor forma. Si se termina el contrato, porque se cumplió con la construcción del puente, con sus barandas y sus accesos, tanto de entrada como de salida, pues liquidémoslo. Es decir, habíamos hablado de 100 pesos, le di un adelanto de 25, le di unos cortes parciales de obra porque el interventor así lo solicitó y tenemos un 80% pagado ya directamente. ¿Qué le hace falta al contratista? Finalmente es un derecho que también le asiste al contratista, que le liquiden su contrato y que le den el remanente, el excedente que le hace falta para que quede completo el valor total de lo que él pudo contratar. Cuando no se liquida un contrato con las debidas manifestaciones, es decir, recibido a satisfacción, verificación de calidad, cumplimiento de los materiales, aceptación por parte de la colectividad y funcionamiento para el cual se hizo, recuerden ustedes que decíamos que contratábamos para satisfacer necesidades básicas, pues en ese orden de ideas, cuando se hace, todo funciona bien. Cuando no se hace y se liquida, viene el problema para el servidor público. Sigue. ¿A qué nos vemos abocados? A eso, señoras y señores, en la medida en que definitivamente no cumplamos con ese tipo de requisitos, pues acá no se utiliza el uniforme de rayitas, ni tampoco se utiliza el BlackBerry, la morita que se cuelga ahí, la bolita de hierro, esa no se utiliza acá, antiguamente sí, hoy en día no se utiliza absolutamente nada de eso acá en Colombia, no hay uniformes, pero sí la simbología que esto representa. Seremos reos, seremos presos por nuestro descuido, por nuestra negligencia o por nuestro interés real de causar daño. Por dárnoslas de vivos, terminamos un tanto presos, poquito presos nomás. Finalmente, vamos a mirar la actividad que desarrolla el artículo 411. Estábamos viendo 8, 9, 10 y el 411.
Tráfico de influencias de servidor público. El tráfico de influencias no es otra cosa que ese famoso lobby o cabildeo que nosotros hacemos ante una entidad o ante una persona para que el contratico le sea adjudicado a una determinada persona porque él se favorece, usted se favorece y yo, al haber logrado que se pudiera contratar, pues también me favorezco. Finalmente, todos ganamos, todos nos damos la mano. El servidor público que utilice indebidamente en provecho propio o de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto en que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de 64 a 114 meses. Ya se baja el techo, ya se bajó un poquitico el techo, pero estamos hablando de todos modos de más de 10 años. 10 años son 120 meses. Imagínense, nos quedarían 24 meses, 12 años de prisión. Y eso es tiempo. En 12 años pasan muchas cosas y ustedes más que nadie lo saben. Las multas respectivas que van de 133, esa ya se aumenta a 300 salarios mínimos y una afectación en servicios públicos, en funciones públicas de 80 meses a 144. Eso significa que ese tráfico de influencias, oiga, venga, señor secretario de gobierno, venga, usted tiene un contratico que a mí me interesa, pero resulta que yo sé que su esposa, su hermana, su cuñada, su sobrina, su hija, su hijo, quiere hacer la judicatura en la gobernación. Y usted sabe que yo soy el compadre del gobernador, entonces, pues ayudémonos. Yo le consigo la judicatura a su hija, a su hijo, y usted me concede el contratico a mí. Ese es rápidamente un tráfico perverso, miserable y ramplón de influencias. Todos dirán que eso es viveza. Ustedes más que nadie saben que eso no es viveza, eso es bobada. Siguiente. Señor. El nepotismo es cuando yo nombro a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, a mi cuñado, a mi cuñada dentro de los cargos. Correcto. Y ahora sí. Señor. Sí, claro, obviamente. Soterradamente. Todos vamos bien ahí. Oído. Adicionalmente, por fin, dentro de estos delitos, vemos cómo el sujeto activo, que antes era servidor público, indeterminado pero cualificado, es decir, cualquier persona que tuviera el servicio público, que fuera servidor público, esa sería la cualificante, hoy en día, ya con este delito, esto es el 411A, si no estoy mal, sí, 411A, vincula a un particular, o sea, ya no es servidor público, aquí ya es cualquier persona, hombre o mujer en cualquier condición, lo importante es que tenga capacidad, es decir, que sea mayor de edad, es decir, mayor de 18 años. El particular que ejerza indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Oído, ¿se acuerdan que en el anterior todos eran servidor público y el mínimo era 60 meses, 64 meses? Este es 4 años, 48. Y ustedes dirán, ojo, es desproporcionado porque finalmente sigue siendo con el mismo interés económico y sigue siendo tráfico de influencias, específicamente en el desarrollo de la actividad contractual. Y aquí es donde yo me ratifico y les digo, no es exactamente lo mismo, porque el servidor público es un ser especial, es un ser diferente, es un ser que tiene un peldaño más por encima de la estructura social de nuestro municipio o de nuestra localidad. Es una persona a la que nosotros vemos con admiración, consideración y respeto. El particular es uno igual a nosotros, también con consideración, admiración y respeto, pero un gradito, un peldañito menos que el servidor público. Por eso es que al servidor público toca darle duro cuando comete un tipo de delito, porque finalmente en él estamos depositando la confianza y nosotros creemos definitivamente que todo lo está haciendo bien, todo lo sabe hacer de manera concreta y de manera directa. Siguiente. ¿Cuál es entonces el propósito
de hacer este tipo de charlas respecto de las responsabilidades. En lo que a mí concierne, tengo que ser muy enfático en responderle a ustedes que es necesario siempre hacer una defensa abierta de lo público. Es que lo público es lo nuestro, es lo de ustedes y lo mío, es lo de ustedes y sus hijos y lo de ustedes y sus generaciones futuras, pero también con una circunstancia, es lo de ustedes y las generaciones pasadas. ¿Qué recibieron ustedes de sus abuelos y padres y qué van a dejar ustedes a sus hijos y nietos? ¿Qué voy a dejar yo también para mi descendencia y qué fue lo que yo recibí? ¿Por qué entonces es importante defender lo público? Porque nos pertenece a todos. Y lo que nos pertenece a todos, en el sentido de pertenencia, nos duele. El día que nos deje de doler, por eso es que dejamos que vengan desadaptados y en cualquier momento de protesta rompan los vidrios de los paraderos, rompan los vidrios de las administraciones o de los sitios emblemáticos y se pasan común y corriente. No, señor, esto se defiende y esto se hace de la mejor manera posible. Un ejemplo de ello, ese caos que pretendían montar una chicuela, porque se veía que era una niña, una chica, encapuchada a efectos de pintar y dañar unas instalaciones particulares, no importa, pero lo encararon en estos días, en el último evento de la universidad pública, lo encararon estudiantes, verdaderos estudiantes de la universidad pública, y le dicen, no, proteste, haga todo lo que quiera, pero primero, sin capucha. Aquí no estamos ocultando absolutamente nada, porque nos interesa que la universidad sea de todos y no solamente de una clase especial que quiere pervertir el concepto de lo público. Y no dañe, no rompa. ¿Quiere romper? Ponga la cara para que lo puedan identificar y después le digan, venga, pague. Es así de sencillo, porque finalmente aquí en Colombia nada está prohibido. Nadie ha dicho que no se puede hacer daño en bien ajeno. ¿Quiero romper el carro de ustedes? Sí, voy y lo rompo. ¿Cuál es el problema? Que me tiene que pagar. Ah, bueno, eso sí es diferente. Entonces mejor no lo rompo, porque en este momento no tengo plata. Mejor me quedo así tranquilo. Pero el día que tengo plata voy y le cojo un varillazo y le rompo el panorámico. ¿Cuál es el problema? Pues que me está afectando. Pues camine, vamos aquí a la vidriería de don Pedro y le compramos el vidrio, se lo pongo ahí, se lo mando a marcar. ¿Ya? ¿Tuvo algún problema? No. ¿Se dan cuenta? Todo está permitido. El dilema es, ¿quiere la sanción? No. Ah, entonces no lo haga, que es diferente. Se me iba a preguntar algo. Sí, hay beneficios. Hay beneficios y subrogados penales. Pero oído, es que el mínimo no significa que sea el mínimo, no es el que se le va a poner a esa persona. Y entonces su merced me hace acordar de la frase de la santa maravillosa por allí que dice que ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Sí? Ahí no es de que se compró al pobre servidor público, honesto, triste y humilde que vivía allá en la veredita y que le dieron la oportunidad de ser el secretario de gobierno y se dejó, no, eso no se dejó comprar, quería y recibió. Entonces, tanto el uno como el otro. Y eso se llama cohecho. Cohecho por dar u ofrecer, y el otro es cohecho por recibir para hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que adjudicar un contrato, sí, venga, adjudíquemelo a mí. Eso es un cohecho, pero entonces por un cohecho propio, por hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué tenía que ser a usted, siendo que la posibilidad sí se lo hubiera dado a usted de manera libre y espontánea? Por ese solo hecho, cohechador se le llama a la persona que ofrece, que es el particular, y cohechado el servidor público que recibe. Los dos pecan. La inhabilidad corre a partir del momento en que quede ejecutoriada la sanción. Podría ser, pero recuerde que paralelo, independientemente de la inhabilidad penal para el ejercicio de funciones públicas, también vendría la inhabilidad que le establece la sanción disciplinaria, que esa perfectamente puede ir hasta 20 años. Sí, claro, mucho más drástica. Entonces, si no paga por uno, paga por el otro. Porque beneficia a la colectividad. Lo que nos beneficia a todos redunda en necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo se siente usted en su municipio caminando por el puente a las 11 de la noche?
bien, feliz, tranquilo. ¿Cómo va? Perdónenme la expresión, damas y caballeros aquí presentes, pero es que antes no me podía pegar la hinchera del mundo porque no sabía si podía cruzar o no el río porque me podía llevar. Hoy en día voy piado completamente, pero voy fresco, voy por toda la mitad y voy tranquilo porque sé que puedo llegar realmente a mi casa. Tercero, porque impide abusos. Cuando yo controlo lo que nos pertenece a todos, estamos evitando que aquellos que se creen más que nosotros por ser servidores públicos y que se hacen servir de nosotros, los ponemos en cintura y les decimos, oiga, no más, usted debe empezar a desarrollar actividades que le son propias a la administración y al servicio público. Sirva, no se haga servir y administre en debida forma. Si usted tiene 100 pesos, son los mismos 100 pesos que un buen padre de familia determina para el desarrollo de su actividad dentro de su residencia. Lo primero que debe hacer, garantíceles alimento a los chicos. Segundo, vestuario, salud, educación. Y posteriormente, ¿qué quedó? Recreación. No queda absolutamente nada para los vicios. Asimismo tiene que ser el administrador. Mi plan de gobierno, mis proyectos a ejecutar son los siguientes. Debo distribuir los recursos de la mejor manera posible. Y no inventarse viajecitos al exterior o a Santa Marta a capacitarse en el manejo de recursos hídricos en zona de páramo. Imagínense ustedes, Santa Marta, zona de páramo. Cuarto, porque maximiza la acción del Estado. Si yo tengo un presupuesto que está elaborado para desarrollar 4 obras que valen 100 pesos, pues al final del momento tendré 4 obras desarrolladas con 100 pesos. Cuando yo no contrato en debida forma, me alcanza para una o para media. ¿Y las 3 restantes qué pasó? Las 3 restantes quedan ahí sin que nada se ejecute. Siguiente. Porque cumple con los fines propuestos en la Constitución. Recuerden entonces ustedes que viene un preámbulo invocando a Dios, en donde hay una serie de valores y principios que dicen que haya la fraternidad, la solidaridad, la paz, la tolerancia, la armonía y la convivencia. Ojo, ese es el carácter vinculante del preámbulo de la Constitución, para que después, a través de la primera figura, que Colombia es un Estado social de derecho, nosotros a través de las normas del derecho o a través de las actuaciones podamos dar cumplimiento no solamente al interés colectivo, sino a lo que la misma Constitución nos manda en su momento. Siguiente. Creo que ya no más. Siguiente. Les agradezco a ustedes su tiempo, su dedicación, son ustedes muy amables en haberme soportado estos minutos. Independientemente de lo que ya se ha formulado, quedan abiertas las preguntas para poder absolver algunas dudas e inquietudes. Mientras ustedes se preparan en dudas e inquietudes, quiero manifestarles que el servidor público también comete otra serie de delitos, como son, por ejemplo, el peculado. Entiendan, el peculado es una figura que se asemeja mucho al hurto, el que se apodere de bien mueble ajeno. El peculado, la única característica que tiene es que es el servidor público que en desarrollo de sus funciones se apropie de dineros que son propios de la administración, que se le han dejado para su custodia o administración, las hace suyas. Peculado por destinación oficial diferente, que es un peculado tonto, estúpido, pero en el cual cometen errores las personas. Tienen esto para hacer la escuela de la vereda A, pero resulta que hicieron la carretera que pasa por el frente de la finca del alcalde o que pasa por el frente de la finca de un servidor del orden departamental. Pero esto era plata de educación, señor, ¿por qué lo metió para carretera? Ese es un peculado. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Estamos acá en una clase por encima de derecho de adagios populares para que se den cuenta que esas traen una sabiduría bastante importante, pero a veces nos hacemos el de la oreja gacha. El otro elemento, esta plata es para la carretera y va para allá. Y el alcalde dice, pero allá no hay sino 2 familias y son 5 kilómetros en subida, que eso es bastante replanteo, bastante complicado. Sí fue lo que se ofreció. Oiga, pero caigo en cuenta que sí siguen siendo para carretera, pero los hago para abajo. Son 10 kilómetros y hay 25 familias. Eso no constituye peculado por destinación oficial diferente. Era para carretera. Lo que pasa es que debe ser motivado en el interés común y en el interés colectivo. Era carretera para arriba, pero eran 5 nomás con unas condiciones específicas. Ahora la hago para abajo, son 10 kilómetros y 20 familias las que se benefician. Entonces, ¿qué hizo?
optimizó el recurso y mejoró las condiciones de una mayor parte de la población, y en ese orden de ideas no comete peculado. Otros peculados están allí descritos en términos específicos dentro del Código Penal, ustedes los pueden leer, pero entiendan qué es eso. El peculado es un hurto, es tomar dinero con un propósito diferente para el cual fue desarrollado inicialmente el rubro respectivo, y que las personas pues pretenden darle una destinación oficial diferente, como por ejemplo construir una cosa que no estaba prevista, no construir nada y quedárselo para sí o entregárselo a un tercero. Ese tipo de circunstancias están allí. Otro delito es el cohecho, que es el de ofrecer dinero por hacer o por dejar de hacer. El otro es el prevaricato. El prevaricato es el delito que comete el servidor público cuando deja de hacer lo que tiene legalmente que hacer. Prevaricato por acción, porque deja de hacer, porque hace una cosa contraria, él tiene que ir todo el tiempo para allá, pero esta vez le dio por ser necio y se fue para allá, eso es un prevaricato por acción, y el otro es prevaricato por omisión. Usted tiene que ir para allá, pero se plantó acá, no hace nada. El otro es concusión. En el delito de concusión hay intereses por parte de los particulares para que el personaje deje de hacer o fungir en una determinada sentido o en un determinado momento. Lo que nos interesaba en este momento eran los delitos contra la administración y específicamente contra el régimen contractual. ¿Tenemos dudas? Su merced. Uh-huh. Lo, Qué bonito. Ahí están los delitos, no solamente de peculado, sino contratación, porque eso es una subasta muy normalmente, una nueva modalidad, de acuerdo a lo que prevé el decreto, se me escapa en este momento el que regula la ley 80, se me escapa el decreto, pero tiene una forma de enajenar, eso es a través de subasta, para que exista supuestamente una oferta superior a la anterior. El dilema es que se hace sin los requisitos legales. Entonces, eso ya lo debe estar conociendo la autoridad y obviamente debe desarrollarse la actuación. Yo pensaría que ese contrato de entrada está viciado de nulidad por la forma como se adquirió el bien hace muchos años y con el propósito que tenía. Entonces, si en ese orden de ideas se analizan los documentos de la forma de adquisición del bien y la cantidad de dinero que se le invirtió para el desarrollo de las aulas y de los demás recursos, perfectamente pudiera decretarse la nulidad, reversarse esa subasta, claro, obviamente entregarle los 30 al que los ofertó y decir, aquí no ha pasado nada, eso retorna nuevamente al municipio para que pueda ser desarrollado y utilizado como corresponde. Propóngala. Propóngasela a la Procuraduría argumentando causa ilícita. Pero eso es aquí rápida, ¿no? Obviamente no sé los detalles, es lo primero que se me viene a la cabeza, porque toca mirar ahí con lupa, el diablo está en los detalles. Obvio, claro que sí, es una afectación gravísima para el municipio y para cierta entidad del municipio, que son los jóvenes y las personas en condición de educabilidad. Así es. ¿Y qué dice la personería? Eso, póngalo envuelto.
Eso ya lo conoce la Procuraduría, ¿cierto? Sí, sí. Documéntese más e informe eso a la Procuraduría para que se declare, de ser posible, la nulidad del contrato. Claro, obviamente eso es a través de alguna acción, pero la Procuraduría puede constituirse para poder hacer una acción de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso del departamento. Me parece que la Procuraduría lo acompaña, le ayuda a elaborar la demanda y su merced como veedor o como un grupo de veedores lo pueden interponer de manera directa. Sí, sí. En el momento en que se desarrolla la actividad contractual en cuanto a la celebración del contrato. Sí, correcto. ¿Eso qué toca hacer? Lo que le decía yo aquí al señor ilustre cuando me hablaba del personero. Entonces, póngase en vueltas y ponga en vueltas a la administración a través de derecho de petición de informarse de los actos precontractuales, contractuales y postcontractuales de eso que usted denomina hecho cumplido, de esa actuación, a efectos de entender el antes, el durante y el después de ese contrato. Y ahí usted va a encontrar irregularidades. Con una situación bastante interesante, que se le determine cómo estaba siendo afectada en el presupuesto la partida respectiva para el desarrollo de esa obra. Y entonces usted se va a dar cuenta que tiene oportunidad de no solamente compulsarle copias o pedir la compulsa de copias ante la Procuraduría, sino también ante la Contraloría Departamental o inclusive General de la Nación, de la República, perdón, para que pueda ponerle lupa al respecto. Si no responde disciplinariamente, responde fiscalmente. Si no responde fiscalmente, responde penalmente. Pero de las tres sería muy difícil que se pueda librar. ¿Dudas, preguntas? Doctor, pero en ese caso, el alcalde y el personero, digamos, es que eso fue de un alcalde saliente, una administración pasada. El actual alcalde y el personero, porque yo le exigí que se me informara esa parte, porque me dio un derecho de petición, entonces ellos, como que dicen, se están tapando con la misma polla. Y ellos dicen que no, porque no tienen nada que ver con eso, que eso fue de la administración pasada. Sí, o sea, echan el pato al anterior. Sí, listo. Y eso digamos que es normal y de común ocurrencia. Lo que no es normal y de común ocurrencia es que no le entreguen la documentación y la información que usted está pidiendo para poder entender qué fue lo que pasó en esa época. Y si ellos estando advertidos de que hay acciones que van en contra de los intereses de la colectividad, ellos deben constituirse como parte porque finalmente el representante legal del municipio es el alcalde y es el que debe adelantar las acciones. Pero independientemente de que las adelante él, para eso están ustedes como veedores, tienen la facultad. Si están reconocidos en la personería o en la Secretaría de Gobiernos como veeduría, están con la total legalidad de poder desarrollar esa actuación. ¿Listos? Nada más. Les agradezco su tiempo. Para ustedes, una feliz tarde, que terminen de pasar, que se instruyan mucho.